Septiembre de 1973, Newport, Rhode Island. Una mujer de 77 años firmó un documento en una habitación que olía a humedad y a madera vieja. El documento transfería la propiedad de The Breakers, 70 habitaciones, 250.000 pies cuadrados de mármol italiano, bronce francés y granito de Suecia, construida con 11 millones de dólares en 1895, a la Sociedad de Preservación de Newport por $365.000. Gladys Vanderbilt firmó sin ceremonia. No hubo prensa, no hubo declaración. La familia que había definido lo que significaba ser rico en América entregó su palacio más famoso por menos de lo que su bisabuelo gastaba en un mes de operaciones ferroviarias, y lo hizo porque ya no podía pagar la calefacción. Eso fue lo que quedó de $100 millones. 96 años antes, Cornelius Vanderbilt había muerto en su casa de la calle Washington en Manhattan, siendo el hombre más rico de América, posiblemente el más rico que el país había producido hasta ese momento. Su fortuna equivalía al 1,15% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. En términos modernos, eso representaría más de $300.000 millones. Ningún heredero americano posterior, ni Rockefeller, ni Carnegie, ni Morgan, alcanzó jamás esa proporción del PIB nacional. El Comodoro no solo había sido rico, había sido, en términos relativos, la concentración más extraordinaria de riqueza privada en la historia económica americana. Lo que sus hijos hicieron con esa fortuna es una de las historias más perfectamente irracionales del capitalismo moderno. Lo que el Comodoro no anticipó o no quiso anticipar era que el temperamento que construye fortunas raramente se hereda. Cornelius Vanderbilt llegó al mundo en 1794 en Staten Island, en una familia de agricultores holandeses que llevaban 3 generaciones en América sin acumular nada particularmente notable. Su padre se llamaba también Cornelius y tenía un pequeño bote de ferry que cruzaba el puerto de Nueva York. El futuro Comodoro abandonó la escuela a los 11 años. A los 16, tomó prestados $100 de su madre, una mujer llamada Phoebe Hand, cuya practicidad financiera su hijo heredó y luego superó con creces, y compró su primer bote para transportar pasajeros entre Staten Island y Manhattan. El detalle físico que define al Comodoro no es ninguna de sus mansiones ni ninguno de sus contratos. Es ese primer bote, una pequeña embarcación plana llamada Periauger, pintada de verde, que él manejaba solo en el puerto de Nueva York a los 16 años, cobrando centavos por cada cruce. Ahí empieza todo, no en una herencia, no en una conexión social, no en un préstamo bancario, en un bote verde y en la disposición de un adolescente a levantarse antes del amanecer y trabajar hasta que no hubiera más luz. Si este es el tipo de historia que te interesa, considera suscribirte. Ayuda más de lo que imaginas. Durante los siguientes 60 años, Vanderbilt aplicó 3 principios que nunca varió: reducir costos por debajo de cualquier competidor, absorber o destruir a quien no pudiera comprarse, y reinvertir cada ganancia en la siguiente expansión. Comenzó con el ferry, expandió a vapores costeros, dominó el tráfico de pasajeros entre Nueva York y Nueva Jersey, construyó líneas de vapor hacia California durante la fiebre del oro y finalmente, ya pasados los 60 años de edad, cuando la mayoría de los hombres de su generación pensaban en retirarse, se dio cuenta de que el futuro no estaba en el agua, sino en los rieles. Entre 1862 y 1873,
Cornelius Vanderbilt consolidó las líneas ferroviarias del noreste americano de una manera que sus contemporáneos describieron, según el observador, como genio o como depredación. Compró el New York and Harlem Railroad, luego el Hudson River Railroad, luego el New York Central. Cuando los directivos del Erie Railroad intentaron bloquear su expansión, emitiendo acciones fraudulentas, en uno de los escándalos bursátiles más notorios del siglo XIX, el Comodoro los persiguió con litigios hasta que el costo de resistirlo superó el costo de negociar. Terminó controlando una red que conectaba Nueva York con Chicago, el corredor industrial más valioso de América. Murió el 4 de enero de 1877 con 94 millones de dólares en activos documentados. Algunos estimados contemporáneos llegaban a 100 millones. Era una cifra que sus contemporáneos no podían visualizar con facilidad. Equivalía aproximadamente a la suma de los presupuestos anuales combinados de todos los estados del noreste americano. William Henry Vanderbilt tenía 56 años cuando heredó el grueso de la fortuna de su padre, aproximadamente 86 millones de dólares de los 94 totales, dejando el resto distribuido entre otros herederos en cantidades que el Comodoro calculó cuidadosamente para no dividir el poder central. Durante años, el Comodoro había tratado a William Henry con una mezcla de desdén e instrumentalización. Lo consideraba lento. Le había asignado la administración de una granja en Staten Island, casi como castigo, y solo lo incorporó al negocio ferroviario cuando ya no quedaban alternativas familiares más brillantes. William Henry demostró que su padre se había equivocado, aunque en una dirección que el Comodoro no habría aprobado. En 8 años de gestión, duplicó la fortuna familiar hasta los 194 millones de dólares, la mayor fortuna privada de América hasta ese momento. Lo hizo con la misma disciplina operativa de su padre, recortando costos, consolidando líneas, resistiendo la presión política de los granjeros del Medio Oeste que lo odiaban públicamente. Cuando un reportero le preguntó sobre el servicio público de los ferrocarriles en 1882, William Henry respondió con 4 palabras que se convirtieron en el epítome de la arrogancia corporativa americana del siglo XIX. ¿El público? ¡Que se fastidie! Esa frase lo persiguió el resto de su vida y resumió, sin que William Henry lo supiera, la filosofía que sus hijos aplicarían a la fortuna misma, porque William Henry cometió el error que el Comodoro había evitado con calculada frialdad: dividió. Cuando murió en 1885, apenas 8 años después de haber heredado, distribuyó los 194 millones entre 8 hijos. Los 2 mayores, Cornelius II y William Kissam, recibieron los bloques más grandes, aproximadamente 67 millones cada uno. Los otros 6 recibieron entre 10 y 15 millones cada uno. Era una distribución que cualquier planificador patrimonial moderno habría considerado un suicidio dinástico. En una sola transición generacional, la concentración que daba poder político y económico a la familia se atomizó en 8 partes que, individualmente, eran fortunas enormes, pero ya no eran poder sistémico. Lo que los 8 herederos tenían en común era algo que ninguno de los 2 Cornelios anteriores había necesitado: el deseo urgente, casi angustioso, de ser reconocidos como aristócratas. El problema era que América no tenía aristocracia formal, y Europa no los consideraba aristócratas. La solución que encontraron, o más precisamente,
La solución que encontraron las mujeres de la familia, porque fueron ellas quienes diseñaron y ejecutaron la estrategia social Vanderbilt, con una inteligencia que sus maridos raramente igualaron, fue construir los equivalentes americanos de los palacios europeos en tal cantidad y con tal extravagancia que la sociedad no tuviera más opción que aceptarlos. Alva Smith se casó con William Kissam Vanderbilt en 1875, cuando la familia todavía estaba construyendo su reputación social en Nueva York. Era inteligente, implacable y entendía el poder social con una precisión que habría admirado al Comodoro, si él hubiera estado dispuesto a admitir que una mujer podía ser estratégica. Alva vio con claridad el problema. Los Vanderbilt tenían el dinero pero no la aceptación. La sociedad de la vieja Nueva York, dominada por las familias Astor, Livingston y Schermerhorn, los consideraba gente nueva, ferroviarios, no exactamente caballeros. La respuesta de Alva fue arquitectónica y social simultáneamente. Encargó a Richard Morris Hunt, el arquitecto americano más prestigioso del momento, formado en la École des Beaux-Arts de París, un palacio en la Quinta Avenida, modelado sobre los Châteaux de Loire. El resultado fue una estructura de piedra gris de estilo francés del siglo XV en la esquina de la calle 52, que costó $3 millones en 1882 y que transformó el perfil arquitectónico de Manhattan de manera inmediata y permanente. Luego, Alva organizó un baile de disfraces para la inauguración en marzo de 1883, el evento social más elaborado que Nueva York había visto hasta ese momento, con invitados que aparecieron disfrazados de figuras históricas europeas y que habían gastado semanas en la preparación de sus trajes. La señora Astor, que hasta entonces había ignorado olímpicamente a los Vanderbilt, se vio obligada a solicitar una invitación. Ese fue el momento en que los Vanderbilt entraron en la sociedad de Nueva York. Lo habían comprado, y el precio, calculado en términos del capital que se desvió del negocio ferroviario hacia la piedra, el mármol y las fiestas de disfraces, fue el primer paso mensurable hacia el colapso de la fortuna, porque lo que Alva entendía sobre la dinámica social no lo trasladó a ninguna comprensión sobre la dinámica del capital, y sus cuñadas y sobrinas políticas tampoco. El patrón que se estableció en los años 1880 y que dominó la siguiente generación Vanderbilt fue simple y devastador. Cada rama de la familia construyó una residencia principal en Manhattan, una cottage de verano en Newport, cottage siendo el eufemismo que los ricos americanos usaban para describir edificios de 40 a 70 habitaciones, y comenzó a mantener el nivel de gasto que esos inmuebles exigían: personal doméstico, carruajes, ropa europea, temporadas en el extranjero, caballos de carrera, yates, donaciones sociales. Los activos se convertían en piedra. La piedra exigía mantenimiento. El mantenimiento consumía rentas. Las rentas que no se reinvertían no generaban crecimiento. Cornelius Vanderbilt II construyó The Breakers en Newport entre 1893 y 1895, reemplazando una estructura anterior que se había incendiado. Encargó el diseño nuevamente a Richard Morris Hunt, con instrucciones de construir la residencia de verano más impresionante de América. Hunt, que moriría antes de ver la terminación del proyecto, diseñó una estructura de 70 habitaciones inspirada en los palacios genoveses y romanos del siglo XVI, con mármol traído de Europa y África, bronce fundido en Francia y una loggia que miraba al Atlántico
con la confianza silenciosa de quien no concibe que el océano pueda responderle de manera desfavorable. El costo total fue de 11 millones de dólares. Cornelius II era, de los nietos del Comodoro, el más serio y el más consciente de la responsabilidad que implicaba administrar el apellido. Presidió el New York Central Railroad con competencia genuina. Financió el Hospital St. Luke's y Yale con donaciones sustanciales, pero también construyó The Breakers, una mansión de la Quinta Avenida de 6 pisos, que ocupaba toda una manzana entre las calles 57 y 58, y una propiedad en Bar Harbor. El mantenimiento combinado de esas propiedades requería un personal permanente de 33 personas solo en The Breakers, activo los 12 meses del año independientemente de si la familia estaba en residence o no. Su hermano William Kissam construyó Marble House en Newport, otro diseño de Hunt, inaugurado en 1892 a un costo de 11 millones de dólares, de los cuales 7 millones correspondían solo al mármol. Su esposa Alba lo utilizó durante 8 años. Se divorció de William Kissam en 1895 en un escándalo que sacudió a la sociedad neoyorquina, y luego casó a su hija Consuelo con el duque de Marlborough en una ceremonia que el duque requería como condición para la unión. El precio del título fue de 2,5 millones de dólares en acciones ferroviarias transferidas al ducado, más 142,000 dólares anuales. Consuelo tenía 18 años y había llorado durante toda la ceremonia. El matrimonio duró 11 años. El dinero no regresó. Lo que los Vanderbilt de la segunda generación no podían prever era que el modelo que habían adoptado, gastar el capital en demostrar que tenían capital, era autodestructivo por diseño, no porque fueran estúpidos. Varios de ellos eran personas de inteligencia real, sino porque el estándar que habían establecido no tenía techo. Cada mansión construida por un Vanderbilt creaba la expectativa de que el siguiente Vanderbilt construyera una mansión equivalente o superior. El estatus que habían comprado requería mantenimiento permanente, y el costo de ese mantenimiento crecía en la misma proporción en que la fortuna original se dividía entre más herederos. Para 1900, los 4 hijos de Cornelius II, él había muerto de un derrame cerebral en 1899, a los 55 años, después de años de mala salud que sus médicos atribuían en parte al estrés de administrar simultáneamente un empire ferroviario y un empire social. Habían heredado porciones de una fortuna que ya era considerablemente menor que la de su padre. Su hijo mayor, también llamado Cornelius, fue desheredado casi completamente después de casarse sin permiso familiar con Grace Wilson, una mujer que la familia consideraba inapropiada. Recibió 500,000 dólares de una herencia que habría podido ser de 30 millones. El gesto fue punitivo y preciso, el mismo tipo de señal que el primer Comodoro habría enviado, pero llegó demasiado tarde y en el contexto equivocado. La fortuna ya no era suficientemente grande para que la concentración importara. Alfred Gwynne Vanderbilt, el hijo favorito de Cornelius II, heredó el bloque principal del patrimonio familiar. Era inteligente, generoso, y tenía el tipo de encanto natural que su bisabuelo habría considerado un lujo peligroso. Administró sus activos con menos rigor del necesario, mantuvo el nivel de gasto que el apellido exigía y murió el 7 de mayo de 1915 a bordo del Lusitania, cuando el transatlántico fue torpedeado por un submarino alemán frente a la costa irlandesa,
Tenía 37 años. Varios testigos reportaron que pasó los últimos minutos del barco distribuyendo chalecos salvavidas a mujeres y niños. No sobrevivió. Su fortuna, distribuida entre su esposa y sus hijos, según los términos de un testamento que no anticipaba una muerte a los 37 años, se fragmentó en porciones que individualmente ya no sostenían el nivel de vida que el apellido implicaba. El patrón se repetía con la precisión de una ecuación. Cada generación heredaba menos que la anterior, porque la generación anterior había gastado más de lo que producía. Cada generación mantenía el gasto porque reducirlo habría significado admitir públicamente que el apellido ya no correspondía a la realidad financiera. Y cada generación transfería a la siguiente una deuda implícita, no de dinero sino de apariencia, que era más difícil de liquidar que cualquier hipoteca. Los años 20 aceleraron el proceso. La economía americana de posguerra creó nuevas fortunas: petróleo, automóviles, banca de inversión, que eran más jóvenes, más líquidas y más agresivas que el capital ferroviario Vanderbilt. Los Vanderbilt de la tercera generación compitieron en el único campo en que seguían siendo competitivos: el social. Fiestas más elaboradas, viajes más extensos, yates más grandes. Harold Vanderbilt, nieto de William Kissam, ganó la Copa América de vela 3 veces entre 1930 y 1937, lo cual era un logro genuino que requería habilidad real, pero que también requería mantener un yate de racing de 70 metros con tripulación permanente. Reginald Vanderbilt, otro nieto del comodoro, pasó su parte de la herencia con una eficiencia que habría sorprendido incluso a sus más críticos contemporáneos. Murió en 1925, a los 42 años, dejando deudas y una hija de 16 meses llamada Gloria. La historia de Gloria Vanderbilt, la batalla legal por su custodia, su vida pública, su carrera como diseñadora, su hijo Anderson Cooper, es en sí misma una narrativa completa sobre lo que significa heredar un apellido sin el capital que alguna vez lo respaldó. Pero esa es una historia posterior. Lo relevante aquí es que Reginald había recibido una fortuna y la había gastado completamente antes de cumplir 50 años, y que no había nada estructuralmente excepcional en su caso. Era el patrón de su generación, acelerado. Para 1940, los activos ferroviarios Vanderbilt, que habían sido el núcleo productivo de toda la fortuna, estaban en crisis. El New York Central, que el Comodoro había construido como la columna vertebral del sistema ferroviario americano, perdía participación de mercado frente al automóvil y el camión. La infraestructura requería inversión. Los accionistas eran numerosos y dispersos. El control familiar sobre la empresa que había creado la fortuna se había diluido hasta la irrelevancia. En 1968, el New York Central se fusionó con el Pennsylvania Railroad para formar Penn Central. En 1970, Penn Central declaró la quiebra más grande en la historia de las empresas americanas hasta ese momento. Los Vanderbilt ya no eran accionistas significativos cuando eso ocurrió. Los costos de mantenimiento de las propiedades Vanderbilt habían alcanzado proporciones que ninguna renta remanente podía cubrir. The Breakers exigía, en los años 60, entre $200 y $300,000 anuales solo para mantenimiento básico. La mansión de la Quinta Avenida había sido demolida en 1927 para construir el Bergdorf Goodman. La venta de ese terreno fue significativa, pero no suficiente para alterar la trayectoria fundamental. Marble House en Newport había pasado por varios propietarios.
La lista de propiedades vendidas, subastadas o transferidas por los Vanderbilt entre 1920 y 1970 es más larga que la lista de propiedades que cualquier otra familia americana de la Gilded Age había construido. Gladys Vanderbilt, hija de Cornelius II, fue la última de su generación directa en mantener una conexión física con el patrimonio del Comodoro. Había vivido la mayor parte de su vida adulta en Europa, casada con el conde László Széchenyi, un aristócrata húngaro cuya familia era genuinamente noble y genuinamente insolvente, exactamente el tipo de matrimonio que Alva Vanderbilt habría diseñado para otra persona y que en este caso simplemente ocurrió. Cuando regresó a América en sus últimos años, The Breakers era técnicamente su propiedad, pero prácticamente una carga imposible. La transacción de septiembre de 1973 no fue una venta urgente ni un colapso dramático. Fue algo más quieto y más definitivo. El reconocimiento administrativo de una realidad que llevaba décadas siendo verdad. The Breakers pasó a ser propiedad de la Sociedad de Preservación de Newport por $365,000, aproximadamente el costo de 3 meses de mantenimiento en sus años de operación plena. Gladys firmó los papeles y, según los relatos de quienes estuvieron presentes, no dijo nada que valiera la pena registrar. Murió el año siguiente, en 1974. El Comodoro había muerto 97 años antes con $100 millones. Su nieta vendió el palacio más famoso de la familia por $365,000. Entre esas dos cifras, hay 4 generaciones de gasto sistemático, de capital convertido en mármol, de fortunas divididas en herencias y herencias divididas en deudas. Hay 12 mansiones construidas en Newport solo por los Vanderbilt entre 1870 y 1900, la mayoría de las cuales ya no existen o pertenecen a instituciones. Hay matrimonios comprados con millones y disueltos sin reembolso. Hay un duque inglés que recibió $2,500,000 por un título que no impresionó a nadie durante mucho tiempo. Hay un hombre muerto en el Lusitania a los 37 años y otro muerto de cirrosis a los 42. Y hay una pregunta que los economistas, los historiadores y los observadores de las grandes fortunas americanas han explorado sin llegar a una respuesta única. ¿Fue la disolución Vanderbilt un accidente de temperamento, una consecuencia inevitable de la división hereditaria, o la demostración más perfecta de que la riqueza sin el instinto que la creó es simplemente materia en tránsito hacia otro propietario? The Breakers existe todavía. Cada año, más de 400,000 personas pagan una entrada para recorrer sus 70 habitaciones, admirar su mármol italiano y su bronce francés, y tratar de imaginar la vida que esos espacios implicaban. La Sociedad de Preservación de Newport mantiene el edificio con cuidado profesional y lo presenta como lo que es, un monumento a una época y a una familia. Lo que el Comodoro construyó en 50 años de trabajo, sus herederos lo convirtieron en un museo en 3 generaciones. La fortuna más grande que América había producido hasta ese momento terminó siendo, literalmente, una atracción turística. La entrada cuesta $24.